Bienvenidos un día más a mi canal, donde el drama turco y el salseo de las celebridades son nuestro pan de cada día. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque prepárense. Traigo una bomba informativa que va a sacudir los cimientos del fandom de *Erkencikus* y probablemente de todo el universo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, de Can Yaman, y lo más importante, de un anillo. Sí, has oído bien. Un simple, aparentemente inocente anillo que ha desatado una tormenta de especulaciones, teorías y por supuesto, muchísimo drama. ¿De qué anillo estamos hablando? ¿Cómo está involucrada Demet? ¿Qué pinta Can en todo esto? Agárrense fuerte porque el viaje va a ser movidito. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y posibles reconciliaciones, quiero hacerles una petición rapidísima. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo el chismorreo turco, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos y así, cada vez que suba una nueva exclusiva, les llegue una notificación directamente a su teléfono. Únanse a esta gran familia de amantes del salseo. Ahora sí, vamos al lío. Hace unos días Demet Özdemir, nuestra queridísima Sanem de *Erkencikus*, fue vista en un evento público. Hasta ahí, todo normal. Demet es una estrella, está acostumbrada a los focos, a las alfombras rojas y a los eventos exclusivos. Pero esta vez, algo llamó poderosamente la atención de los fotógrafos y, por supuesto, de los fans más avispados. En su mano izquierda, en el dedo anular, lucía un anillo. Un anillo muy particular, que no había sido visto antes en ella. Inmediatamente las redes sociales estallaron. ¿Qué significa ese anillo? ¿Quién se lo regaló? ¿Es un anillo de compromiso? Las preguntas se multiplicaban por segundo y las teorías comenzaban a tomar forma. Pero la verdadera bomba explotó cuando los fans más observadores, aquellos que tienen una memoria fotográfica impresionante, notaron un detalle escalofriante. El anillo que Demet lucía era sospechosamente parecido a uno que Can Yaman había llevado hace años. ¡Boom! La explosión fue ensordecedora. De repente todas las miradas se dirigieron hacia Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones con su papel de Candibit en la misma novela que lanzó a la fama a Demet. ¿Coincidencia? ¿Una simple casualidad? Imposible. Para los fans de *Candem*, como se conoce a la pareja formada por Can y Demet, esto era una señal. Una señal de que después de años de distanciamiento, después de rumores de peleas y malos rollos, la llama del amor podría estar reavivándose. Pero, ojo, que aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, claro, ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido nada. El silencio es su mejor arma, y lo están usando a la perfección para mantenernos a todos en vilo. Demet, de momento, se ha limitado a sonreír en las fotos y a lucir su misterioso anillo con una actitud que podríamos calificar como, sé lo que hago y no voy a dar explicaciones. Can, por su parte, sigue con su vida, viajando por el mundo, protagonizando nuevas series y, aparentemente, ajeno al revuelo que ha provocado el dichoso anillo. Pero, ¿qué sabemos realmente de la relación entre Demet y Can después de *Erkencikus*? La verdad es que tras el final de la serie, su relación se enfrió. Hubo rumores de que no se soportaban, de que la química que veíamos en pantalla era solo actuación y de que en realidad, eran como el agua y el aceite. Algunos incluso llegaron a decir que habían tenido una fuerte discusión en el set de rodaje y que a partir de ahí, se habían jurado no volver a hablarse. Sin embargo, otros aseguran que su distanciamiento fue simplemente producto de la presión mediática y de la intensidad del fenómeno fan. Al parecer, ambos se sintieron abrumados por la expectación que generaba su relación y decidieron tomar caminos separados para proteger su privacidad. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que durante años, no se les vio juntos ni se hicieron declaraciones públicas el uno del otro. Pero, volviendo al anillo. ¿De verdad es el mismo que llevaba Can Yaman? La verdad es que las fotos que circulan por internet son bastante convincentes. El diseño, la forma, el material, todo parece indicar que se trata del mismo anillo. Y si es así, ¿por qué Demet lo está usando ahora? ¿Qué mensaje quiere transmitir? Aquí es donde entran en juego las teorías más alocadas y las especulaciones más descabelladas. Algunos creen que Demet y Can se han estado viendo en secreto durante todo este tiempo y que el anillo es una forma de confirmar su reconciliación sin tener que dar explicaciones a la prensa.
Otros piensan que Demet está usando el anillo para provocar a Khan y ver si él reacciona. Y otros, más románticos, aseguran que el anillo es un regalo de Khan, un símbolo de su amor eterno que a pesar de los obstáculos, sigue vivo en sus corazones. Personalmente creo que todas las teorías son posibles. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Pero más allá de si Demet y Khan están juntos o no, lo que me parece más interesante es el poder que tienen los fans para crear historias y dar significado a pequeños detalles. Un simple anillo puede convertirse en un símbolo de esperanza, de amor y de reconciliación gracias a la imaginación y la pasión de los fans. Y claro, también hay que tener en cuenta el factor publicitario. No olvidemos que tanto Demet como Khan son estrellas con miles de seguidores y que cualquier cosa que hagan o digan genera una enorme expectación mediática. Quizás el tema del anillo sea una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto juntos, o simplemente para mantener su nombre en el candelero. En cualquier caso, lo que está claro es que Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos de los nombres más importantes del panorama turco y que su relación, ya sea amorosa o simplemente amistosa, sigue generando un enorme interés entre el público. Y mientras ellos sigan jugando al despiste y alimentando los rumores, nosotros seguiremos aquí, analizando cada uno de sus movimientos y disfrutando del salseo. Así que, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo del misterioso anillo de Demet Özdemir y su posible conexión con Can Yaman. Como ven, el drama turco nunca decepciona y siempre nos ofrece historias fascinantes llenas de amor, intriga y sorpresas. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del chismorreo turco. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del anillo? ¿Creen que Demet y Khan están juntos? ¿O es todo una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué opinan. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, y así estar siempre al día de todo el salseo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos. Pero esperen. Que aún hay más tela que cortar. Después de publicar mis historias en Instagram, los fans, con su perspicacia habitual, me han inundado con nuevos datos. Este salseo no para. Parece ser que el anillo en cuestión no solo se parece al de Can Yaman, sino que según algunas fuentes y ojo, tomen esto con pinzas porque aquí el chisme es la ley, es un diseño exclusivo creado por un joyero turco muy reconocido. Al parecer Can Yaman encargó el anillo hace años para, redoble de tambores, una posible propuesta de matrimonio. Imaginen el drama. ¿Acaso Khan tenía planeado pedirle matrimonio a Demet en algún momento? ¿Fue antes, durante o después del rodaje de Erkencicus Asterisco? ¿Y si fue así, que nunca llegó a la propuesta? ¿Qué ocurrió entre ellos para que todo se fuera al traste? Las preguntas ahora son aún más jugosas. Además, mis chismosos, he estado investigando a fondo los movimientos de ambos actores en los últimos meses. Y aquí es donde la cosa se pone, permítanme la expresión, conspiranoica. Resulta que aunque públicamente han evitado coincidir en eventos, algunos fans aseguran haberlos visto en los mismos lugares, pero en momentos diferentes. Por ejemplo, ambos estuvieron en Roma con apenas unos días de diferencia. Roma, la ciudad del amor. ¿Coincidencia? No lo creo. También hay rumores de que ambos han estado tomando clases de italiano. ¿Será que están preparando un nuevo proyecto juntos, quizás una película o serie en Italia? Las posibilidades son infinitas. Pero lo que realmente me ha dejado boquiabierta es la teoría de una fan que me escribió por privado. Ella asegura que una amiga suya, que trabaja en un hotel de Estambul, vio a Demet y a Khan cenando juntos en un reservado hace unas semanas. Y no solo eso. Afirma que se les veía muy cariñosos y que incluso se tomaron de la mano. ¡Ay, Dios mío, esto es demasiado! Si esto es cierto, estaríamos hablando de una reconciliación en toda regla. Claro, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen nada. Pero como bien sabemos, en el mundo del chismorreo la verdad es lo de menos. Lo importante es la emoción,
la intriga y sobre todo el salseo. Y hablando de salseo, no puedo dejar de mencionar a los otros pretendientes de Demet y Can. Recordemos que Demet estuvo casada con el cantante Ouz Hancock, de quien se divorció hace relativamente poco. ¿Será que el anillo es una forma de enviarle un mensaje a su ex, de decirle que ha pasado página y que está lista para un nuevo amor? Y en el caso de Can, sabemos que ha tenido varias relaciones después de *Erkencicus*. ¿Acaso alguna de sus exparejas sabe algo sobre el famoso anillo? Este triángulo amoroso, o más bien, pentágono, se pone cada vez más interesante. Además, no podemos olvidar la influencia de sus familias y amigos. ¿Qué opinan sus padres de una posible reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Y sus amigos cercanos, los que estuvieron con ellos durante el rodaje de *Erkencicus*, saben algo? ¿Han estado actuando como celestinos? Necesitamos respuestas. Para intentar arrojar algo de luz sobre este misterio, he contactado a algunos periodistas turcos especializados en el mundo del espectáculo. Algunos se han negado a hacer declaraciones, alegando que no quieren meterse en la vida privada de los actores. Pero otros, más atrevidos, me han confesado off the record que han oído rumores similares a los que les he contado. Uno de ellos incluso me ha dicho que está investigando el tema del anillo y que espera tener noticias pronto. Así que estén atentos a mi canal, porque si él descubre algo, yo seré la primera en contárselos. Y mientras esperamos a que se confirmen o desmientan los rumores, podemos seguir disfrutando del talento de Demet y Can en sus respectivos proyectos. Demet sigue cosechando éxitos con sus nuevas series y películas, demostrando que es una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía. Y Can, por su parte, ha conquistado el mercado internacional con su carisma y su atractivo, protagonizando series en Italia y España. Ambos son unos verdaderos triunfadores. Pero seamos sinceros, por mucho que nos gusten sus proyectos individuales, todos los fans de *Erkencicus* soñamos con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. La química que tenían era innegable. Y aunque hayan pasado años, la esperanza sigue viva. Quizás el anillo sea la señal que estábamos esperando. Así que, mis chismosos, la pregunta del millón sigue siendo, ¿reconciliación a la vista? ¿O es todo una cortina de humo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos disfrutando del salseo, de las teorías y de la pasión que despiertan Demet Özdemir y Can Yaman. Porque en el mundo del chismorreo turco, la diversión nunca termina. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles una última petición. Si tienen alguna información sobre el anillo, si han visto a Demet y Can juntos en algún lugar, si conocen a alguien que sepa algo, no duden en contactarme. Su colaboración es fundamental para resolver este misterio. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Los quiero un montón. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo turco y mucho, mucho drama. Besos.